Bienvenidos, mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor de Yarinacocha y todos los amigos que nos están viendo por medio de la página del Facebook. Estoy contento y agradecido porque el Señor nos está dando esta oportunidad bien grande para poder transmitir el Evangelio y poder llegar a muchas personas. En esa oportunidad estamos aperturando un nuevo formato para nuestra iglesia, para nuestra página. Y ese formato va a tratar de entrevistas, de contar testimonios y compartir, ¿no?, el Evangelio para todos los que nos están escuchando, para nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro departamento, y por qué no llegar a todo el país y por qué no atrevernos también a decir que podemos llegar de manera internacional y que la Iglesia del Buen Pastor sea reconocido y de que la gente sepa de que aquí en Pucallpa existe una iglesia que ama a nuestro Dios. Entonces, hoy es jueves 8 de mayo del 2025 y en esta oportunidad vamos a entrevistar a una de nuestras hermanas de nuestra amada iglesia. Acá tengo anotado su nombre. Ella se llama Adelí Maite Bardales Fuch. Ella nos va a contar sus inicios. Ella es casada con 3 hijos y tiene un testimonio impactante, mi querido amigo, mi querido hermano que me está escuchando. Entonces, demos la bienvenida, por favor, a nuestra hermana Maite, que aquí se encuentra con nosotros. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bendiciones abundantes. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir a los demás tu experiencia, tu testimonio para la iglesia y para todo lo que te han escuchado. Sí, hermano, para mí es una bendición grande, de verdad, esta oportunidad, ¿no? De poder compartirles un testimonio, ¿no?, de sanidad que el Señor ha hecho en mi vida, de las tantas cosas bonitas, ¿no?, que ahora estoy viendo, ¿no? Es muy, muy bonito las cosas que el Señor me ha permitido pasar, ¿no? Hoy doy gracias al Señor por todas las adversidades, los problemas que he pasado antes, que ha sido pues motivo para yo estar aquí hoy en los caminos del Señor, que es el mejor camino que del ser humano puede encontrar. Por supuesto que sí. Muy bien, yo normalmente te conozco como Maite Bardales, ¿no? Desde hace mucho tiempo creo que estás congregando ya con nosotros. No he tenido mucha cercanía contigo y con tu familia, pero es un privilegio tenerte aquí en este momento. Yo quisiera que por favor nos cuentes. Queremos conocerte en primer lugar, que los hermanos te conozcan. Aquellos que no te conocen, no saben quién eres. Bueno, quisiera que por favor te presentes. Si deseas, puedes decir tu edad, no hay ningún problema. Bueno, ya dije que tienes 3 hijos. ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? No sé, cuéntanos un poquito de tu vida. Queremos saber, ¿ok? Ok, mi nombre es Adelí Maite Bardales Fuch. Tengo 34 años cumplidos. Tengo 3 hijos. Mi primer hijo ya tiene 13 años, está a puertas de cumplir 14, ¿no?, en junio. Y mi segundo hijito tiene 11 años cumplidos en enero. Y mi última es una niña preciosa, un anhelo que le pido al Señor cumplido, ¿no? Está por cumplir ya 7 añitos, el 11 de este mes. ¿Tú vienes a la iglesia con tu esposo, con tus hijos, tu mamá y tu papá asisten a la iglesia? No,
soy la única de todos mis hermanos, de toda mi familia realmente, ¿no? De mis padres, de mis tíos. ¿Cuántos hermanos son ustedes, hermano? Somos 5 hermanos. Yo soy la tercera de la mayor de las mujeres. Correcto. Mis papás no asisten a ninguna iglesia, ¿no? Pero ya muy pronto el Señor ya... Todo en el tiempo del Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo de el Señor son perfectos, es esa frase que siempre conocemos. Muy bien, yo quisiera que nos compartas, por favor, cómo ha sido tu primer encuentro con Jesús. ¿Cómo le has conocido a Él? ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Cuéntanos tus inicios. ¿Cómo empezaste a ser cristiana? Bueno, cuando era pequeña conocí la palabra del Señor y me quedó guardada, de las cuales el Señor me ha librado de muchas cosas. ¿Quién te habló cuando eras pequeña? Una amiga que llegó al barrio. Ah. No, eran unos hermanitos evangélicos que me llevaron, invitaron. Mi padre al principio se opuso, ¿no? Pero aún así yo me fui. ¿Y cuánto tiempo, cuando ya estabas creciendo, cuánto tiempo pasó para, digamos, decidirte llegar o congregar a alguna iglesia? Bueno, recién decidí venir al camino del Señor en el 2020. No. Ok, anteriormente no. No asistías para nada a ningún lugar. Ok, ¿y cómo llegaste aquí a nuestra iglesia? ¿Al Buen Pastor de Yarinacocha, por si acaso? Bueno, anteriormente iba a las iglesias, pero porque me invitaban, me iba de vez en cuando, sí, así. Pero cuando ya realmente decidí venir al camino del Señor, bautizarme, ¿no? Fue en el 2020. ¿Y por qué decidiste? ¿Cuál fue el motivo específico por qué es que llegaste a la iglesia? Porque llegué a la conclusión de que el único que me podía ayudar era el Señor. ¿Estabas pasando problemas difíciles? Sí, pasaba muchas adversidades, muchos problemas dentro de mi matrimonio, con mis padres. Sentía muchos malestares. Tenía ya varias enfermedades. Me habían detectado al principio de cáncer en el 2015 y tenía depresión, tenía muchos decaimientos físicos. Correcto, o sea, el 2015 te detectaron que tenías cáncer. Explícanos bien ese detalle, ¿dónde tenías cáncer? Sí, principio de cáncer, el virus de papiloma humano, es el virus que causa cáncer del vientre, del útero. Correcto. Del cuello uterino, me detectaron ese y desde ahí yo caí en depresión, tenía muchos conflictos y todo eso hizo que yo gustara eso. Correcto. ¿Y quién te invitó? Tú me estabas comentando cuando estábamos conversando anteriormente que el hermano Luis Sánchez, más conocido como Lu, te invitó. Él es tu amigo de hace mucho tiempo. Sí, es mi amigo de la infancia. Crecimos juntos. Luego él, cuando ya crecimos, ya se fue a vivir a otro sitio, ¿no? Por acá, por Yarina. Y acá congregaba, ¿no? Se casó acá y me invitaba, eventualmente me invitaba. Vine a una confraternidad, recuerdo, en el 2019 me invitó, vino a una confraternidad y desde que visité la iglesia me sentí algo especial, ¿no? Cuando estuve acá, los miré a los hermanos y cómo cantan las alabanzas y todo, y me gustaba mucho. Y siempre le oraba al Señor de que Él me ponga en una congregación donde que prediquen la buena doctrina del Señor. Muy bien. ¿Cómo es que te detectaron ese cáncer y cuál fue tu reacción, tu primera impresión al recibir la noticia? Supongo que habrá sido devastadora la noticia. Sí, de hecho, al saber que es una enfermedad que está matando miles de mujeres al año, teniendo yo 2 hijos pequeños, ¿no? Al principio siempre parecía ser una persona fuerte, ¿no? Que me esforzaba por querer estar bien,
afrontar las cosas de lo que pasaba, pero conforme pasaba el tiempo, te va como que llevando a un punto en que no encuentras una mejoría. ¿Cómo lo tomó tu esposo a la noticia de que tenías esta enfermedad? Todos me decían que voy a estar bien, que vas a estar bien. Trataban de animar. Eres una mujer fuerte, me animaban, me decían mis cualidades, ¿no? Lo que miraban en mí y todo. Pero así aparentaba, pues, pero en sí, por dentro, cuando estaba sola, lloraba y me sentía mal, ¿no? Correcto. Ya está, poco a poco, conforme pasaba el tiempo, me iba metiendo más en la depresión, estaba muy deprimida. Estabas totalmente deprimida. También me comentaste por ahí que tu depresión fue tan grande que pensabas quitarte la vida. Cuéntanos esa parte, por favor. Sí. He intentado buscar la manera, el apoyo, de todas las formas. He intentado, he buscado. Me sentía mal porque no podía cambiar mi manera de ser, mi forma de ser. Todos me criticaban, me decían, mi familia, ¿no? Que yo, por mi carácter, estoy enfermándome. Si voy a la iglesia, ya no debería de tener ese carácter. ¿Y a qué se referían de tu carácter? Que yo era muy amargada, era muy grosera. Por cualquier cosa me llenaba de ira, ¿no? Pero yo me controlaba, hermano. Yo luchaba por no ser agresiva. La vida que a mí me ha dado mi padre. Luchaba conmigo misma por ser eso. Leía la palabra de Dios, ¿no? Pero más tenía demasiada carga de que me sentía de que yo ya no podía. Que no podía conmigo y que no encontraba una solución a mis problemas con mi esposo, con mis problemas con mis padres. Entonces decidí en un momento abandonar a mis hijos. La tristeza de pensar de que los voy a dejar y que voy a estar lejos de ellos, me ponía más, un día más en la depresión y... O sea, querías huir de tu familia, querías abandonar y alejarte por la desesperación, todo lo que estabas viviendo. Sí. ¿Y cuándo fue ese momento de que ya no dabas más y estabas decidida a quitarte la vida? ¿Llegó ese momento? Sí, justamente fue un día antes de que empiece el ayuno acá a la iglesia, que estaba invitada, 2 semanas antes me habían invitado. En mi huerta, pues, en la noche, decidí quitarme la vida cuando yo ya me vaya, cuando abandone a mis hijos, para que mis hijos no sepan la decisión que yo había tomado. Recuerdo esa noche que estaba en casa, sentí una voz que me decía, mátate porque tú no mereces vivir así. ¿Escuchaste una voz? Sí, que me hablaba, me decía, mátate. Yo acertaba, decía que es la única solución, ¿no? Pero luego pensé en mis hijos. Decía, ¿no? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a ver si yo les falto? Correcto. Hasta que en ese momento el Señor me hizo recordar una experiencia que tuve en otra iglesia, donde que el Señor, de un momento a otro me vi parada delante de la presencia del Señor. Le vi al Señor Jesucristo sentado en su trono. Estaba sentado recibiéndome con los brazos abiertos. Sus manos brillaban, su rostro era tan hermoso, un resplandor precioso, y pude ver su sonrisa. Eso viste en una visión. Yo estaba parada orando en la iglesia, pero como yo tenía tanta tristeza, hermano, tanto dolor, que yo me iba a la iglesia y lloraba bastante. Lloraba cuando los hermanos cantaban, adoraba, yo me ponía a orar y le decía al Señor todo lo que sentía, ¿no? Y en ese momento empecé a escuchar como que si el sonido de la música se alejara. Y de un momento a otro ya no escuché nada, hasta que mis ojos se abrieron, pero yo sentía que mis párpados estaban cerrados, mis ojos
de carne estaban cerrados, pero yo estaba mirando. Mis ojos estaban abiertos, miraba, yo estaba en un lugar que todo era blanco. Todo era así, como si estaría en un vacío o algo así. Y no entendía qué estaba pasando. Miraba a todos lados. En un momento miro hacia el frente y le pude ver al Señor sentado en su trono. Me estaba recibiendo así, con los brazos abiertos, así, con esa manera, así, sonriéndome. Entonces, cuando yo vi todo ese dolor, toda esa tristeza que yo sentía en ese momento, se me fue todo y lo único que sentí era una paz, una alegría inmensa de que estoy mirándole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Dios mismo, estoy viéndolo y no podía creer, de verdad, me asombré bastante y cuando quise dar un paso hacia Él, ir hacia el Señor, en ese momento sentí que mi espíritu regresó a una velocidad muy rápido, como si estaría cayendo. Sentí así hasta que nuevamente escuché el sonido de los hermanos que estaban tocando los instrumentos. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Y estaba muy feliz, muy alegre. Toda esa tristeza, todo ese dolor que yo sentía se me fue. O sea, toda la presión, la desesperación y la angustia que sentías en ti, el querer quitarte la vida, el Señor alivió toda esa desesperación. En el momento que yo estaba en esa situación, llorando en mi huerta, ya había pasado ya poco tiempo, había pasado de esa experiencia que le estoy comentando. Entonces yo ya me había olvidado, de verdad, me había olvidado con los problemas y todo que pasaba, me había olvidado de esa experiencia bonita que el Señor me dio. Pero cuando llegué a ese día, a esa noche en el que estaba ya decidiendo quitarme la vida, abandonar a mis hijos y quitarme la vida en otro sitio, cuando me recordé eso, en ese momento de desesperación, empecé a clamar al Señor ahí, ¿no? A decirle que yo sé que Él vive, que yo sé que Él puede ayudarme. Empecé a decirle que me ayude, que yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero seguir así, siendo la persona que soy, la vida que llevaba, ya no quería, la vida que estaba dando a mis hijos. Ya no quería, era consciente del dolor y del sufrimiento que estaba dando a mis niños. Ya más calmada, más tranquila después de orar con el Señor. Y cuando amaneció, dije, hoy es el día que se va a acabar todo esto. Hoy se acaba, me voy a ir de acá. Pero con una tristeza, hermano. Empecé a repetir la fecha 3 veces, ahí recostada en mi cama, mirando a mis niños dormir. Decidida Decidida a irme. Ese día yo me iba a desaparecer. huir. Sí, de acá. Okay. Yo me iba a ir sin decirle nada a nadie. Y recuerdo que ese día empezaba el ayuno acá en la iglesia. Mi hermano estaba muy mal. Yo estaba en esos tiempos yendo a buscar citas en el hospital. En ese tiempo estaba de huelga. Ya en mi vientre ya me habían hecho una intervención. Poco tiempo de eso yo me embaracé y pero yo seguía mal. Tenía dolores en mi vientre, en mi espalda, en mi riñón. Sentía el dolor, era amplio, todos viajaban, todos. En ese tiempo yo estaba así, ¿no? Buscando, yendo a mirar, a buscar que no hay cita, regresa después. ¿No has llegado a pasar la quimioterapia? No he llegado a pasar. Estaba desesperada, angustiada. ¿Y qué más sucedió? ¿Cómo es que en el ayuno usted vino y el Señor hizo algo increíble en su vida? Cuéntanos, por favor, esa experiencia. Sí, hermano. Como le estaba contando, yo el 31 de enero estaba muy desesperada realmente. Del 2020, hermana. Del 2020, hermano. Muy bien. Entonces, cuando recuerdo que ese día empezaba el ayuno, me levanté apurada de la cama y le dije a mi esposo que me voy a ir al ayuno.
Me alisté y me vine acá, hermano, a la iglesia realmente desesperada porque yo ya no tenía otra salida. Ya mi familia habían tratado de apoyarme en esas posibilidades que ellos han podido. Correcto. Han hecho todo lo que ellos han podido por ayudarme, pero la necesidad que yo tenía era algo que ellos no podían suplir, ¿no? Entonces en aquel día le dije a mi madre que yo iba a venir a ayunar y ella se molestó, como yo estaba delicada, estaba muy delgada, muy demacrada. Y se molestó conmigo, ¿no? Porque me decía que en vez de que yo coma, ¿no? ¿Cómo voy a estar yendo a ayunar? ¿Cómo voy a estar pasando hambre? Se molestó, ¿no? Yo lo único que pensaba dentro de mí le decía que no me importaba porque yo ya no quería seguir viviendo así. Yo ya no quería seguir viviendo, hermano, realmente. Y lo único que dije que si el Señor así lo decide, pues que así sea. ¿Y cómo fue la experiencia de que recibiste tu sanidad? Detállanos esa parte, por favor. En el cuarto día del ayuno estábamos orando y en visión me vi en un cuarto blanco sobre una camilla recostada y el doctor que me estaba haciendo una ecografía me dice, era una persona todo de blanco, vestido de blanco, todo el lugar era blanco, hermoso. Y me decía, tú no tienes nada en tu vientre, tú estás sana. En una visión, mientras yo oraba en el cuarto día del ayuno acá, el Señor me estaba confirmando que yo ya estaba sana. Pero desde el principio, hermano, en el primer día del ayuno, el Señor me ha mostrado, cuando yo le decía al Señor en mi oración, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué yo vivo de esta manera? No, muéstrame mi error, Señor. Cuando estábamos arrodillados delante, orando todos, el Señor me mostró, hermano, como si fuera una película, todas las escenas, todos los momentos en que yo discutía con mi padre. Yo le reclamaba bastante a mi padre, porque él nos ofendía bastante, ofendía a mi madre, hablaba cosas terribles de nosotros. Y yo discutía con mi padre, porque no me parecía que él como padre nos lastime así, de esa manera. Y yo le reclamaba, sacaba cara por mi madre, por mis hermanos. Esas imágenes viste en la visión, en la iglesia. Todo, hermano, fue así, mientras estaba arrodillada, estaba orando, así el Señor me recordó todo eso. Y mientras me mostraba todas esas veces que yo discutía con mi padre, el Señor me decía, en mi corazón me hacía sentir de que yo he sido una mala hija, de que yo no puedo hacer eso con mi padre, de que yo tengo que honrar a mi padre. Correcto. Y me mandó a pedir perdón. Tú tienes que pedirle perdón, me dijo. El Señor te hablaba mientras. El Señor me hablaba en mi corazón, me Ahora. hacía sentir así, que yo tengo que pedirle perdón, que soy una mala. Y esa tarde, saliendo del ayuno, ¿fuiste a tu casa Regresé. a pedirle perdón? Pero yo le decía al Señor, mientras que Él me mandaba a pedirle perdón, yo le decía, ¿por qué yo le tengo que pedir perdón a Él si Él es el que nos ha hecho a nosotros daño? Él es el que nos debería de pedir perdón a nosotros, no nosotros a Él. Pero no, el Señor pues sí, ¿no? Me dijo que eso y yo sentí que tengo que obedecer lo que el Señor me está mandando. Correcto. Y así, hermano, regresé aquel día. Yo desde ese momento ya no tenía cara de ver a mi padre. Sentía mucha vergüenza. Sentía mucho dolor porque no quería hacerlo. No quería pedirle perdón a mi padre. Así estuve 3 días, los 3 primeros días del ayuno. Sentía que mis dolores se habían multiplicado. Aún más el dolor, me sentía tan desesperada que sentía que quería salir corriendo de la iglesia, que yo quería salirme de acá del ayuno, que quería abandonar, quería dejar, pero yo decía, yo no me voy a ir de aquí hasta que el Señor haga algo por mí, haga algo en mí. Yo no me voy a ir, yo repetí incansablemente, hermanos. Filipenses 4:3. 4:3. Ajá, correcto. Yo repetía, es que Filipenses 4:3
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetía incansablemente, hermanos. Yo sentía que ya no quería estar postrada orando, que ya me dolía todo, hermanos. Me sentía mal, pero yo repetía así, repetía eso, así llorando, desesperada, pero yo decía que yo no me voy a ir de acá hasta que el Señor haga algo. Y así durante esos 3 días, hermano, yo ya iba pensando en el segundo, en el tercer día, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a mi papá? Tenía mucha vergüenza. ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Qué le voy a decir? ¿En qué momento? Todo eso pensaba en casa, guardaba silencio. Hasta que al tercer día en la tarde regresé a casa y en un momento especial realmente sentí que era el momento, ¿no? Que yo le llamé a mi papá y le pedí perdón. En ese momento, hermano, he sentido que una carga muy pesada se me fue. Una liberación. Sí, una paz, una tranquilidad ahí. Al estar abrazándole a mi papá, algo que hace tiempo mi padre no lo hacía, que era abrazarme, ¿no? Correcto. Entonces, desde ahí, ese día recuerdo que yo vine a la iglesia muy contenta, hermano. Vine al servicio del general de la tarde, vine muy contenta, sentía como si quisiera alabar a Dios todo el día. Así me sentía, quería dar gracias, ya me sentía agradecida, ya no sentía esa aflicción que sentía antes. Así. Entonces, al cuarto día del ayuno, cuando vengo, hermano, ahí el Señor me muestra en una visión que yo estoy sana. Me habla, me dice así, es así, realmente como si estaríamos conversando así, así. Le escuché realmente claro. No es que me hice sentirme, yo escuché la voz del doctor que me decía, usted no tiene nada, está sana en tu vientre, no tienes nada en tu vientre. Y yo también recuerdo en ese momento que tuve la visión, pude ver a una criatura más o menos de este tamaño. No le puedo decir si era un niño, pero tenía un vestido blanco, sus cabellos eran rubios, hermoso, y me miraba, me abrazaba de la cintura y me miraba. Y en ese momento todo ese dolor, hermano, que yo sentía durante toda esa aflicción de los 3 primeros días, todito se me fue. Después de la visión, todo ese dolor se me fue. Me sentía como si me hubieran puesto algo que me mantenía así, bien paradita, bien fuerte. Sentía una fuerza que antes no sentía. Todos los dolores de mi rodilla, yo también tengo del tendón colateral interno en la rodilla derecha, está roto, totalmente roto. Entonces yo tengo mucha dolencia, pero en ese tiempo también vine mal porque tenía poco tiempo de haberme hecho eso. Y todos esos dolores se me fueron. Hermana Maite, una pregunta. Cuando en la visión el Señor te dijo que ya estás sana y no tienes nada en el vientre, saliendo de ahí, ¿te hicieron algún examen otra vez para verificar si es que tenías todavía el cáncer? Me hicieron, hermano, pero ya no encontraron ya. No encontraron nada. No encontraron nada, que estoy sana, que estoy... Mi útero está total... limpio. Limpio. Qué bueno, sinceramente. Es increíble esa noticia, saber así de que el Señor puede hacer maravillas en nuestras vidas. Y es bueno recalcar también que nuestra hermana Maite fue sanada en los 10 días de ayuno que se programa en la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto? Cada año. Sí, hermanos y amigos, todos los años la iglesia El Buen Pastor de Yarinacocha, en el mes de febrero, tenemos 10 días de ayuno, así que usted puede visitarnos para el próximo año y acompañarnos. No, el Señor puede hacer grandes maravillas. Y no solamente ayunamos esos 10 días, bueno, todos los meses, pasando un mes, tenemos ayuno en nuestra iglesia. Y la verdad, muchos hermanos vieron su sanidad en estos días de ayuno. El Señor es increíble, grande, es misericordioso. Y por su gracia, Él hace todas estas cosas por nosotros. Yo me imagino que estás tan agradecida con el Señor que no debes tener palabras.
Realmente, hermano, no hay palabras para agradecer realmente todo lo bueno que Él hace por nosotros, ¿no? Su amor tan infinito que nos perdona todo. Así es, hermana Maite. Mire, gracias por compartirnos este testimonio muy importante. Yo sé que muchas personas que no conocen a Cristo lo van a ver y esperemos que esto sea de mucha bendición para ellos, ¿no? Para que sepan de que el Señor todavía puede curar las heridas del corazón y asimismo también sanar la enfermedad que uno tiene. Y tú eres el vivo ejemplo de que el Señor en estos tiempos todavía sana. Sí, hermano, me gustaría compartir algo chiquito. Sí, claro. Muy importante que también pasó en aquel ayuno. Fue que en el último día, hermano, del ayuno, después de que el Señor me confirmó mi sanidad, yo sentía tanto gozo realmente de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, de que yo estaba viendo la mano del Señor obrando en mi vida, que estoy encontrando respuestas a lo que he venido, ¿no? En mi angustia, en mi aflicción, en mi necesidad. Sentía tanta alegría durante todos los días. Danzábamos, cantábamos en la iglesia. Y en el último día del ayuno recuerdo, mientras que estaba orando, una hermana viene de mi atrás y me dice, hermana, me toca el hombro. Sí, hermana. Yo estaba muy concentrada en mi oración, agradeciendo realmente al Señor por toda su bondad. Y me decía, repite lo que el pastor está diciendo. Era Juan 3:16, ¿no? El versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Hermano, cuando yo repetí ese versículo y principalmente la palabra vida eterna, hermano, sentí una explosión en mi corazón, una explosión de gozo, de alegría. De verdad que no tiene palabras para explicarte. De verdad, recuerdo que salté de alegría, agradeciendo al Señor. Sentía como ese versículo que dice que los que creemos en el Señor, ríos de agua viva correrán por nuestras venas. Amén. Así, hermano, sentí. Amén. En aquel momento sentí como si mi corazón volviera a latir, volviera mi vida, volviera. Si he sentido un gozo, el gozo de la salvación. Era como una confirmación de que el Señor me ha perdonado. He sentido que soy perdonada de todas las maldades en aquel tiempo. Que yo lo único que hice fue postrarme y agradecer. Yo me postré, hermanos, y mientras que estaba agradeciendo al Señor, en un momento nuevamente el Señor abrió mis ojos espirituales y pude ver a nuestro Señor Jesucristo parado delante de mí, acompañado de dos personajes que brillaban, hermano, brillaban con una luz potente, una luz tan hermosa, pero nuestro Señor estaba como hombre, hermano. Yo le vi al Señor Jesucristo parado, como si estaría como nosotros, de carne y hueso, así. Pude ver sus pies, pude ver toda la parte de acá de su vestimenta, pude ver las ropas del Señor. Y yo lo único que hice, hermano, fue tratar de agarrar sus pies y lloré, hermano, ahí. Lloré realmente de alegría. Hoy en día yo lloro de gozo, de felicidad, de haber encontrado al Señor, de haber visto de estas experiencias tan maravillosas
y tengo esa felicidad de decir que Cristo vive. Amén. Y yo Amén. creo que Cristo vive porque yo lo he visto. Entonces, Pues, en aquel momento que yo me quedé ahí, hermanos, fue como una confirmación de que sí, el Señor me ha perdonado. qué bueno, claro que Fue una sí. experiencia tan maravillosa que nunca, como dice su palabra, ¿no? Que nada me podrá apartar del amor de Cristo. Así es. Porque solo en Él encontramos la paz, encontramos el perdón, la felicidad, el verdadero amor que nosotros necesitamos para continuar. Por supuesto que sí, el Señor tiene poder para hacerlo, para llevar nuestras enfermedades, para consolarnos. Parece el Espíritu Santo está aquí como consolador, para consolarnos, para ayudarnos en la tribulación, en la angustia, en las dificultades y en las adversidades. Es un privilegio tener la ayuda de nuestro Dios. Es un gran privilegio. ¿Cuál es el verso bíblico que más te anima a seguir en momentos difíciles? Bueno, el Señor tiene tantas promesas hermosas, ¿no? Correcto. Hace poco he estado adornando mi espacio en mi casa con los versículos. El versículo que más me ayuda a seguir es Juan 3:16. Porque sé que Dios me ama, que Dios me protege, que el Señor está conmigo. Amén. No hay nada que Él no permita que nos suceda a nosotros. Amén, amén. ¿Qué le dirías al Señor si le vieras aquí presente? Si lo tuvieras frente a frente, ¿qué le dirías? Que siempre esté conmigo, que me fortalezca siempre. Amén, amén. Amén, hermana Maite. Él es nuestro ayudador. Siempre hay que confiar en Él. Dice Salmo 23. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él siempre está con nosotros, Maite. Siempre sigue confiando en Él. Siempre tenemos problemas, dificultades en la familia. Hay muchas cosas que uno pasa, ¿no? Pero nuestra mirada siempre tiene que estar en Él. Eso tenlo presente siempre. Estar agradecido en cualquier circunstancia donde nos encontremos. ¿Ok? Yo quisiera que digas tus palabras finales para nuestros oyentes de la iglesia y los que no pertenecen a la iglesia. ¿Qué quieres decirles a ellos? Motivarles, ¿no? Que busquen al Señor, que las cosas no están perdidas como a veces uno piensa que están, que tenemos una esperanza, tenemos a alguien quien está dispuesto a ayudarnos, que si nosotros lo permitimos, Él está ahí listo, presto para oírnos, para ayudarnos. Que busquemos plenamente al Señor para que Él nos conceda lo que nosotros realmente necesitamos, que es la paz, el amor, el consuelo, porque las únicas fuerzas en donde podemos encontrar verdaderamente es en el Señor. Y así como yo he pasado un tiempo, les digo de verdad que Dios existe, el Señor existe, Cristo vive y Él nos puede solucionar cualquier problema. Amén, así es, así es. Muy bien, hermana Maite, ha sido una alegría tenerte aquí en nuestro primer programa de entrevistas de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor. Vamos a seguir con otros testimonios también de sanidad para que la gente conozca el poder de Dios, ¿no? Estamos inaugurando este programa con tu testimonio. A la gloria del Señor. Amén. Entonces yo les invito por favor a nuestros amigos, a nuestros hermanos de nuestra amada iglesia, por favor compartan este testimonio
hay que darle like, hay que darle corazón. ¿Para qué? Para que pueda llegar a más oyentes y lo puedan ver en las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Gracias, hermano.